Hola, ¿qué tal? Con nuestro personaje ya configurado, en este vídeo nos vamos a meter de lleno en la programación de su movimiento. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir un script que tenemos aquí dentro de la carpeta Scripts Player. El script está vacío y se llama Player Movement. Este será en el que vamos a trabajar a lo largo de todo este vídeo. Lo primero que haremos será colocarlo dentro del jugador. Y ya vemos que tenemos el script vacío dentro de el objeto jugador. Ahora vamos a pasar a abrirlo haciendo doble clic, yo ya lo tengo abierto aquí, y vamos a empezar a programarlo. Lo primero que haremos será definir las variables que vamos a usar. Primero, una variable pública que define lo que es la velocidad de movimiento. Va a ser 6 unidades por segundo. Y ahora vamos con las variables privadas. Voy a definir una que sea vector3 que define el movimiento, hacia dónde queremos avanzar. Esto vendrá definido en base a las teclas que estemos pulsando para moverlo. Ahora vamos a obtener las referencias, animation no, animator, las referencias a los componentes que tiene el jugador, su rigid body y su animator. Animator lo voy a llamar anim y su rigid body, que voy a llamar player rigid body. Además voy a definir un valor entero llamado floor mask, que ya veremos más adelante para qué la vamos a utilizar, y otro que se llame cam ray length, que va a definir la longitud del rayo que vamos a lanzar para comprobar si colisiona con el suelo. Eso lo veremos ahora más adelante y cuando estemos en el momento concreto lo entenderéis. Lo siguiente que haremos será obtener la referencia a los componentes al inicializarse el objeto. Lo voy a meter dentro del awake, que es donde se obtienen se deberían de obtener lo que es las referencias a los componentes del mismo objeto. Primero para el anim, get component animator, y para el rigid body, que es get component rigid body. Y además voy a darle el valor de la máscara que define la capa del suelo. Dentro de un momento lo veréis, sabréis para qué sirve. Floor mask igual, usando layermask.getMask, y aquí ponemos el nombre de la capa de la que queremos obtener lo que es la máscara. Estoy recordando que se me pasó poner el suelo en la capa, bueno, el suelo en una capa que se llama floor. Lo vamos a hacer ahora mismo. El quad que hicimos y llamamos floor, lo seleccionamos y a esto lo vamos a colocar dentro de la capa layer, una capa llamada floor, suelo. Y bueno, nos aseguramos de que el objeto floor está en la capa floor. Esto será necesario para cuando estemos moviendo el ratón por la escena, saber qué punto concreto del suelo, del objeto floor, que pertenezca a esta capa, en qué punto concreto está el ratón. Lo veremos ahora más adelante. Y bueno, ya hemos inicializado las variables. Vamos ahora con el movimiento. Conoceréis el update, pero hay otro llamado fixed update. Si el update se ejecuta para cada ciclo de lo que es los gráficos, el fixed update se ejecuta para cada ciclo del motor de físicas. Normalmente aquí es donde se meten todo lo que
haga cambios en la posición del objeto o haga cosas que tengan que ver con la física del mismo. Pues voy a obtener el valor en horizontal del movimiento en X. Bueno, de cuando el usuario pulsa las flechas de izquierda y derecha, usando getAxisRow. Lo voy a poner horizontal. Tiene que estar escrito exactamente así. Y luego otra para el movimiento en vertical. Al poner RAW, R-A-W, lo que estoy indicando es que quiero que esto me devuelva -1 si se está pulsando la tecla de la izquierda, 0 si no se está pulsando ninguna tecla y 1 si se está pulsando la tecla de la flecha hacia la derecha. Y con este igual, -1 si se está pulsando hacia abajo, 0 si no se está pulsando y 1 si se está pulsando hacia arriba. Todo esto, horizontal y vertical, lo podéis ver o consultar dentro en Unity, en Edit, Project Settings, en Input. Y aquí vemos los ejes que tenemos uno llamado horizontal y otro llamado vertical. En horizontal, fijaos que el negativo, botón negativo, el que devuelve un -1 es la tecla izquierda. El positivo, la tecla derecha. También hay dos botones alternativos, la A y la tecla D. A para izquierda, D para derecha. Lo mismo pasa con vertical. El positivo, el que devuelve 1 y el que devuelve -1. Y ya la S y la W como botones alternativos para mover al personaje. Yo lo muevo normalmente con las flechas, las teclas de flechas que aparecen, bueno, que tenemos todos o casi todos en el teclado. Y bueno, ya tenemos aquí los valores que representan las teclas que se están pulsando. Ahora vamos a, depende de esos valores, aplicar el movimiento al personaje. Para no hacer todo lo que vamos a hacer aquí dentro, voy a definir un método nuevo que se llame move, de mover. Y claro, este método lo que le interesa es saber, a ver si lo escribo bien, es el movimiento en horizontal y el vertical, es decir, los resultados que nos han dado el llamar a estas funciones. Lo que vamos a hacer es establecer los valores de hacia dónde nos queremos mover, establecerlos en este vector, que luego será el que se aplicará al objeto para que se mueva. Entonces, movement.set, y queremos, el set lo que hace es establecer los valores x, y z de ese vector. En vez de tener que crear uno nuevo, pues reutilizamos el mismo. Y bueno, pues el X, pues queremos que el movimiento en horizontal sea el movimiento del jugador en X. Pues las teclas lo moverán así. Y en vertical, cuando pulsemos las teclas hacia arriba y hacia abajo, yo no quiero que se mueva así. Usaremos el eje Z. ¿Ves? Positivo hacia adelante y negativo para atrás. Y eso es lo que vamos a hacer. En el X vamos a poner el valor de la H, que será 1, 0 o -1. En el Y no queremos que cambie, así que esté a la altura actual, 0 ponemos. Y en el Z, que es el movimiento hacia adelante y hacia atrás, que es el que obtenemos con las teclas aquí en vertical, ponemos V. Ahora tenemos un pequeño problema. Si os fijáis en la imagen, si nos movemos solo hacia adelante, nos estamos moviendo una unidad. Si nos movemos hacia un lado, nos estamos moviendo en otra unidad. Si nos moviéramos en diagonal, estaríamos avanzando. Si veis, la flecha que resulta de esos dos movimientos juntos sería mucho más larga que una unidad. Así que lo que vamos a hacer va a ser
normalizar el vector. Y eso lo vamos a hacer de esta forma. Ponemos el nombre del vector 3, que se llama movement, y usamos la propiedad que tiene, que se llama normalized. De esta forma obtenemos un vector con la misma dirección, pero de largo su módulo será 1. Así que avancemos solo hacia la izquierda o solo hacia adelante, o también con las dos a la vez, siempre el vector va a tener una longitud de 1. Luego queremos que a eso se le aplique la velocidad que hemos indicado aquí arriba. Y como siempre, pues multiplicamos por time.delta_time. Podemos usar fixed delta time. A ver, lo voy a escribir de nuevo para... Existe este fixed delta time, ya que estamos dentro del fixed update. Pero Unity, si usamos delta time directamente, Unity va a saber que como estamos dentro del fixed update, nos referimos al delta time del fixed update. Así que no hay ningún problema. Y bueno, ya tenemos aquí el vector con el desplazamiento que tenemos que hacer a nuestro objeto. Podríamos mover directamente usando el transform del objeto, pero si lo hacemos así, el personaje atravesará todos los objetos rígidos con collider que haya en la escena. Para ello, para que colisione con los objetos de la escena, tenemos que hacer movimiento a través de su rigid body, usando move position. Y ya pues queremos que se coloque ¿en qué posición? Pues que se coloque en la posición que está actual, transform.position, y le añadimos lo que es el desplazamiento que se ha obtenido, bueno, el desplazamiento que hemos calculado. Movement, a ver si lo escribo bien, movement. Y de esta forma ya tenemos al personaje moviéndose. Ahora vamos a pasar al de girar. Vamos a hacer que depende de donde tengamos el ratón en el suelo, el personaje apunte hacia esa posición. Bueno, apunte. Sí, para apuntar el personaje tendrá que girar para apuntar siempre a donde esté el ratón en el suelo. Y lo vamos a hacer en otro método aparte para tenerlo todo separado. Lo vamos a llamar turning. Y aquí empieza, quizá os pueda resultar un poco lioso, pero esto es así, intentaré explicarlo lo más fácil posible. Vamos a definir una variable rayo, que va a ser definida, bueno, que va a ser creada desde la cámara principal, camera.main, y utilizamos el método screenPointToRay. Es decir, que nos cree un rayo en base al punto concreto de la pantalla que nosotros indiquemos aquí dentro, que casualmente será la posición del ratón. Esto mismo será donde estemos tocando con el dedo la pantalla si ejecutamos el proyecto en un dispositivo móvil con pantalla táctil. Y bueno, ya tenemos definido el rayo. Ahora vamos a lanzarlo contra la escena para calcular exactamente dónde o en qué punto concreto del mundo 3D está tocando ese rayo. Creo que lo vamos a ver mejor en la siguiente imagen. Fijaos, tenemos la cámara va a lanzar, bueno, se va a lanzar un rayo hacia adelante. La longitud de ese rayo es la que definimos arriba en las propiedades que tenía el valor de 100, y pues va a intentar avanzar
bueno, hacer una línea recta desde la cámara hacia adelante hasta colisionar con un objeto que pertenezca a una capa en la que haya un objeto que tenga un collider. Y casualmente donde colisione, ese será el punto concreto del mundo 3D donde estaremos tocando con el ratón. Esto que he dicho lo vamos a hacer ahora por código. Vamos a definir una variable, raycastHit, que será donde tendremos el resultado en caso de que ese rayo haya colisionado con el suelo. Ahora usaremos una función que se llama, que está dentro de la clase physics, que se llama raycast, en donde le damos ahora todas las propiedades que necesita para hacer ese cálculo. La variable principal será la que define el rayo que queremos lanzar, camRay. Luego, el siguiente parámetro es un parámetro de salida. Aquí pondremos la variable donde queremos que se grabe el resultado, floor hit. Luego aquí la longitud del rayo, hasta cuánto hacia adelante queremos desde la cámara que avance el rayo para comprobar si colisiona con algún objeto, que será camRayLength. Y aquí la máscara que calculamos, floor mask. La máscara que define pues qué capas, qué objetos de qué capas tenemos que comprobar si ese rayo colisiona. Solo queremos que ese rayo colisione con los objetos que pertenecen a la capa suelo. Y ahora, como hemos visto, solo tenemos un objeto, que es ese quad que creamos que define el suelo. Pues esta función, este método, devuelve verdadero si ha conseguido, si ha colisionado con algo. Así que lo metemos dentro de un if. Si ha colisionado con algo, pues solo si ha colisionado, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el vector dirección desde el personaje hasta el punto donde hemos tocado con el ratón en el mundo 3D. Entonces lo voy a llamar player to mouse. Y eso va a ser tan fácil como restar el punto final, floor hit, que es donde hemos obtenido el resultado. En point es donde tenemos exactamente ese vector 3 que define la posición donde hemos tocado. Pues a eso le restamos pues la posición del jugador actual, transform.position, y ya tenemos lo que es el vector relativo desde la posición del personaje a donde se ha tocado hemos tocado con el ratón. Si os fijáis, si el personaje, a ver, lo voy a girar para que veáis bien. Si yo tocara aquí en el suelo, me daría un punto del suelo. El personaje apuntaría, haría lo siguiente, haría esto, miraría hacia abajo. Nosotros no queremos que mire hacia abajo, así que lo que vamos a hacer en ese vector, player to mouse, es cambiarle el i para que valga 0, ya que no queremos que haya ningún giro. Y ya, pues como Unity no entiende los grados, ángulos y todo eso con vectores, pues tenemos que utilizar una cosa muy fea que se llama quaternion, que define una rotación, un ángulo concreto de rotación, que podemos calcular en base al vector este que tenemos aquí. Y lo voy a llamar nueva rotation. Pues eso se calcula usando quaternion.lookRotation. Y aquí pues ya le damos el vector, player to mouse.
Esto no es una rotación relativa, sino es una rotación concreta. Es decir, mira aquí. Es decir, ten esta rotación concreta. Y ya solo falta aplicarla al jugador. Player, rigid, body. Y en vez de move position, move rotation. Y aquí le damos pues la nueva rotación. Ya pues nos falta, para terminar, otro método que controle lo que es el estado de las animaciones del personaje. Aquí sabemos si el personaje va a estar moviéndose o va a estar detenido, en base a pues estos valores. Si los dos valen 0, es que el personaje está detenido. Pues nos venimos aquí y creamos otro método que sea animating, donde vamos a obtener el valor horizontal, a ver si se escribir hoy, float vertical. Y aquí vamos a ver si estamos pulsando alguno de estos botones. Si H y V valen 0, es que no nos estamos moviendo. Así que voy a definir una variable lógica, la voy a llamar idle, de quieto. ¿Cuándo va a estar quieto? Cuando V es igual a 0 y H es igual a 0. Así de simple. Podéis hacerlo así utilizando unos paréntesis para que no... Bueno, para tenerlo más claro. Si lo veis así más claro, pues lo dejamos así. Y bueno, ya sabemos cuándo el personaje está quieto. Ahora, lo único que necesitamos es decirle al componente animator que queremos que... A ver, voy a abrir la ventana animación de animator. La quiero aquí abajo. Que queremos que esta variable pues cambie o no en base a si está detenido o no. Pues como ya tenemos la variable del animator en anim, pues simplemente le establecemos el valor lógico. ¿A qué parámetro? Pues al isWalking. Tiene que estar escrito exactamente igual. IsWalking. Y ahora aquí, ¿cuándo está caminando? Pues está caminando cuando no está detenido. Pues negamos el idle que tenemos aquí, cuando no está detenido. ¿Que queréis hacerlo de otra forma para entenderlo mejor? Pues podemos poner, en vez de detenido, walking, y directamente negar todo lo que hay ahí. Entonces ya simplemente tendríamos walking. Y luego también, si supierais las normas de las operaciones lógicas, sabríais que negar dos condiciones y es como no negar esas condiciones inversas en OR. Es decir, eso sería no negar en OR esas condiciones, pero a la inversa. Esto sería lo mismo que esto. Pero bueno, no necesitáis saberlo, así se entiende mucho más fácil. Y bueno, ya tenemos definidas las funciones para mover, girar y animar. Ya solo nos falta llamarlas. Pues para llamarlas tan fácil como, después de obtener las teclas, mover, le pasamos el H y el V que necesita. Luego girar y luego animating, que también necesita el H y el V. De esta forma, pues ya si lo hemos hecho todo bien, cuando volvamos a Unity, aquí veremos que no tenemos ningún error. Ya solo nos basta guardar la escena
y ejecutar para comprobar si pulsando las teclas izquierda y derecha el personaje se mueve y hacia abajo y hacia arriba. Y ya solo nos falta también, fijaos aquí, mientras el ratón no esté tocando el quad, bueno, el suelo que hemos puesto, pues el personaje no se ejecuta esto que hay aquí dentro, porque el rayo llega hasta la 100 de profundidad y no colisiona con nada. Y esto no se ejecuta. Veremos que cuando ponga el ratón en el suelo, ya el personaje siempre va a mirar a donde esté el ratón sobre el suelo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya resultado interesante y continuamos en el siguiente vídeo.